Muy buenas noches a todos los hermanos que están conectados en nuestras plataformas digitales de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Bienvenidos. Vamos a hacer una oración esta noche. Tenemos la actividad Reflexiones de Esperanza. Yo soy de los que cree que dentro del programa de predicación, de reflexiones que le damos a la iglesia del Señor, debemos tener también una cápsula de esperanza, una reflexión de esperanza, algo que a la gente, ¿verdad?, le dé ánimo, le dé a las personas, pues, confianza, que los haga cambiar de actitud, como decíamos uno de estos jueves pasados. Esta noche vamos a orar en primer lugar para que el Señor, pues, esté en medio de nosotros. Y quiero de todas maneras avisarle que el jueves pasado estuvimos tratando la fidelidad de Dios número 1, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la fidelidad de Dios número 2 o parte 2. Así que son dos reflexiones que van una seguida de la otra. Invite a los hermanos a que se conecten, a familiares, amigos. Mire, queridos hermanos, el día jueves es un día para invitar a amigos, a familiares, para que usted le mande, ¿verdad?, esa reflexión de esperanza para cada uno de ellos. Será de bendición para cada una de esas personas. Bien, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, por tu bendición, por tu acompañamiento. Gracias, Señor, por estar con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Señor, hoy tú nos acompañas también para poder compartir, Señor, estos principios de tu palabra. Gracias, Dios eterno y poderoso, por estar con nosotros, en nosotros, Dios, y por ir delante de nosotros. Amén y amén. Bien, hermanos, como les dije, vamos a ver, el título es La fidelidad de Dios, parte 2. Entonces, vamos a buscar el mismo versículo que vimos el jueves pasado. Está en Romanos capítulo 3 y los versículos 3 y 4. 3 y 4. Bien, en esta oportunidad voy a leerlo de las dos versiones, de Reina Valera y de Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Me gusta mucho cómo dice esta versión. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Oh, que el Señor añada bendición a su palabra. El jueves pasado estuvimos diciendo que la fidelidad de Dios, ¿verdad?, hablando de la fidelidad de Dios, que Dios era fiel en cumplir con sus promesas, ¿se acuerda? También estuvimos diciendo que la fidelidad de Dios se manifestaba a través de Dios en guardarnos. También estuvimos diciendo que la fidelidad de Dios se manifestaba en no permitir una tentación demasiado fuerte alrededor de nuestras vidas. Y lo otro que dijimos es que la palabra de Dios es fiel, es pura, como parece, no solo que Dios puede, sino que lo hace. Así que Dios es fiel en eso, en cumplir con su
palabra. Bendito sea Dios. Y esta noche vamos a ver otras razones por las cuales, o otras razones, otros aspectos donde Dios demuestra su fidelidad para nosotros. Número 5 sería, para continuar esta parte 2 de la fidelidad de Dios, Él no cambia en su ser. Dios no cambia en su ser. Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a sí mismo. Cuando tú vas a la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, específicamente en el capítulo 2 y versículo 13, ¿sí? La palabra de Dios dice lo siguiente, porque hermanos, Él permanece fiel. Dios, Él no cambia en su ser. Él es fiel a sí mismo. Él permanece fiel. Dice, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Así que otra vez, hermanos, cantidades de versículos, cantidades de palabras donde nosotros podemos ver que el Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos no cambia en su ser. Nosotros a veces cambiamos en nuestro ser, pero Él no cambia en su ser. Él es fiel en sí mismo. Él es fiel a sí mismo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y allí en 2 Timoteo otra vez, si fuéramos infieles, yo leí mal. Si fuéramos infieles, hermanos, aún así, Dios mío, qué maravilloso. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Gloria al Señor. Si nosotros fuéramos infieles, Él aún así permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bien, número 6. En el tema de la fidelidad de Dios, Él es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él es responsable, es digno de confianza. Hermano, tú has tenido en tu vida desilusiones, donde tú has confiado en alguien y de repente esa persona pues no guardó la confidencialidad que debía haber, ya sea en un consejo, ya sea en algo que te dijo, que te comentó. Y la verdad es que eso es incómodo y realmente pues ha roto hasta relaciones horizontales. Pero claro, porque no debió ser. Pero ¿sabe por qué? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y la verdad es que no es tan fácil. Yo siempre digo que cuando nosotros vamos a buscar un consejo, cuando nosotros vamos a derramar sobre alguien información personal, confidencial, que es muy delicada, hermanos, definitivamente nosotros tenemos que confiar en el liderazgo de una iglesia. Lamentablemente, pues, es a veces donde en algunos lugares hemos tenido desilusiones por no guardar la confidencialidad. Pero eso no significa que todas las personas, que todos los pastores, ¿verdad?, no guardan la confidencialidad. Entonces, porque al fin y al cabo es bueno que nosotros compartamos esas cosas que no podemos llevar solos, que son un peso y que la estamos llevando solos, pero no vamos a poder, ¿verdad?, cargar con eso solos. Entiendo que a veces nos han desilusionado, pero hermanos, el Dios que nosotros tenemos, aleluya, Él es fiel sumo sacerdote, bendito sea el Señor. Él es responsable y digno de confianza. Hebreos 2:17 dice, por lo cual
debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Está hablando del Hijo en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito sea el Señor. Otro punto en cuanto a la fidelidad de Dios. Él es muy fiel, y esto te va a gustar que te lo recuerde, hermanos, a través de su palabra. Pero, hermanos, la fidelidad de Dios se muestra en perdonar los pecados. Hermanos, nadie puede decir que no peca, porque dice las Sagradas Escrituras que estamos haciendo a Dios mentiroso. Y seguido de eso, de una vez, las Sagradas Escrituras expresa: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Satanás está a diario queriendo acusar a los escogidos de Dios, queriendo acusar a los hijos de Dios. Pero, queridos hermanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que no es tan fácil realmente, hermanos, que tú no puedas vivir la vida cristiana. Porque, hermano, si pecas, entonces tú te levantas. No importa qué haya sido lo que haya sucedido, cuál es la cáscara de guineo que tú dices que el enemigo te tiró y por esa causa tú le fallaste a Dios. No te puedes quedar allí parado, plantado, porque Él es fiel en perdonar los pecados. Precisamente ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, alcanzará alcanzará la misericordia de Dios y verá la benevolencia de Jehová. Así que, hermanos, siempre vamos a tener la alternativa de restituir, de restituir, pero que es lo que sigue después, pero de sentirnos libres, hermanos, de ir delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Él no espera que nosotros seamos esclavos del pecado ya. Eso lo éramos antes. Antes éramos esclavos, vivíamos bajo la esclavitud del diablo, en pecado. Dice que estábamos bajo el yugo de Satanás, pero ahora no estamos así. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos del pecado, bendito sea el Señor. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí siempre me gusta decir esto. Cuando uno habla de esto, la gente de una vez piensa en adulterio, en fornicación, en pecados que acarrean más graves consecuencias. Pero, hermanos queridos, los pecados se llaman pecados, sea una mentira de las que le llaman por ahí mentiritas blancas, o sea, pues una murmuración contra alguien, o ya sea otra cosa que según nosotros la hemos puesto en el estante de las cosas sencillas y pequeñas. Pero no es así, hermanos. Y agarramos otro estante y ahí metemos el homicidio, ahí metemos la fornicación, el adulterio. Oh, esos pecados son más grandes. No, hay una diferencia, claro. Estos pecados que son el adulterio y estos, la misma Biblia dice, te deja entrever que esos pecados acarrean muy graves y más graves consecuencias. Y estos de acá de repente no tanto, pero al final de cuentas, hermanos, estos y estos todos están en el mismo paquete que Dios llama pecado. Se llama pecado, y por
cualquiera de esos pecados, nosotros, aleluya, si confesamos esos pecados, Él va a ser fiel para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelve y dice Primera de Juan 1:9. Bien, lo otro está en cuanto a la fidelidad de Dios, ya para ir terminando, la fidelidad de Dios se muestra en sus testimonios, en los testimonios de Jesús, del mismo Dios. Jesús es fiel en lo que dice de otros. Jesús es fiel en lo que dice de otros. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Verdad que sí? Jesucristo es el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Bendito sea el Señor. Así que Dios es fiel. Jesús es fiel en lo que dice acerca de otros. Bendito sea el Señor. Y por último, en esta reflexión de esperanza, la fidelidad de Dios, hermanos, aleluya, se muestra en su carácter básico. En su carácter básico. Dice la Biblia que Él es fiel y es verdadero. Bendito sea el Señor. Fiel y es verdadero, gloria a Dios. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oye, te está regalando otra cosa más ahí, algo más adicional. Oiga, el Señor, porque esta revelación, esta parte de la visión que tuvo Juan, se refiere a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces vi el cielo abierto y he aquí había un caballo blanco, y sobre ese caballo blanco había alguien montado. ¿Quién era? El Señor. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba fiel, pero también se llamaba verdadero. Y hermanos, Él con justicia juzga y pelea. Hermanos, yo te quiero recordar que el Señor juzga con justicia. Él juzga y Él pelea por nosotros. Escúchalo, con justicia el Señor juzga y pelea por ti. Tú que estás escuchando allí, el Señor, que es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Hay una palabra de Dios que dice, aleluya, que Él exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Oye, tú debes saltar de alegría, porque sabe una cosa, la gente está hablando de repente mal de ti, la gente ha levantado un falso contra ti. No sé si esto esté pasando. La gente está en una situación que te está ocurriendo, pues se están enterando de cosas que no son, que en realidad no son como están sucediendo. Y solamente tú sabes que se está cometiendo un error. Pero querido hermano y hermana, si tú estás en una condición como esa, déjale eso a tu Señor. Dobla las rodillas, busca al fiel y verdadero que con justicia va a juzgar y va a pelear por ti. Así que, hermanos, pues el jueves pasado y este jueves pasado hemos estado brindándote cómo se muestra la fidelidad de Dios. Hermanos, revisa estos aspectos, revisa esas dos reflexiones, revisa, hermano, tú que necesitas tener confianza, tener seguridad, levantarte de la situación que te está ocurriendo. Hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios, aleluya, nos
hace libres en esta noche. Padre Santo, gracias. Gracias por esta reflexión de esperanza. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tratar con nosotros. Gracias, Dios, por darnos, Señor, herramientas para que nosotros podamos tener un ánimo diferente y para que nosotros podamos, Señor, alcanzar esa madurez, esa fe que necesitamos para que con viento y marea podamos sobrepasar todas las montañas, todos los problemas. Señor, ruego que mis hermanos, Señor, Padre, sean levantados, sean ayudados, Señor, en medio de sus situaciones adversas, de sus situaciones difíciles. Padre, te lo ruego en el nombre que es poderoso, en el nombre que es glorioso. Te lo pido, Señor, en esta noche y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y también, Señor, por todo tu consejo. Gracias, Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz, querido hermano. Dios te bendiga.